Buenas tardes, mis queridos niños. Bienvenidos una vez más a este hermoso espacio de encuentro y aprendizaje para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro amado Dios. Espero de todo corazón que hayan tenido una linda semana y que estén tomando tiempo para orar y leer la palabra de Dios en familia. Vamos a iniciar este tiempo dando gracias a nuestro amado Dios por este día y por esta clase. Vamos a orar. Maravilloso Dios, amado Padre Celestial, en esta tarde reconocemos tu grande amor con que nos has cuidado, con el que nos has protegido durante esta semana. Queremos darte las gracias porque, aunque no lo merecemos, tú tienes ese cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de ti a través de estas clases. Hoy te pedimos que, por favor, nos ayudes a estar atentos y a comprender las enseñanzas para que podamos guardarlas en nuestros corazones y podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis niños, vamos a iniciar recordando lo que trabajaron la semana pasada. Con la profe May trabajaron la pregunta 36 que decía: ¿cómo se llama aquella naturaleza pecaminosa que de Adán heredamos? Y ella les explicó que esa naturaleza pecaminosa se llama pecado original. Y les enseñó que se llama así, se llama pecado original, porque fue el primer pecado que cometió el hombre. Fue el que dio el origen, el que dio el inicio a esa naturaleza pecaminosa en el corazón de los hombres. Hoy vamos a trabajar la pregunta 37 de nuestro Catecismo Infantil de Westminster, que dice: ¿qué merece todo pecado? Y la respuesta dice que todo pecado merece la ira y la maldición de Dios. Creo que es una respuesta un poco fuerte, pero muy cierta. Como ustedes recordarán, mis niños, pecar, es ir en contra de la voluntad de Dios. Es hacer lo que Dios nos prohíbe. Eso es pecado. Y como cuando pecamos lo que estamos haciendo es desobedecer a Dios, entonces Dios no puede estar complacido por esa actitud nuestra. Y lo que trae como respuesta a nuestro pecado es su ira y su maldición. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, pues esa ira va a venir, esa maldición va a venir sobre nosotros. Para entender esta respuesta, quiero que leamos unos versículos que nos muestran un poco cómo será el juicio final, el juicio en el final de los tiempos. Vamos a leer Mateo capítulo 25, vamos a leer los versículos 41 y el 46. El versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Como podemos ver, en el versículo 41 dice que hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, al comienzo dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. O sea, que quienes van a ir a ese fuego eterno no son solo el diablo y sus ángeles, sino que también van a ir personas a ese lugar. ¿Y qué personas son las que al final de los tiempos van a ir a ese fuego eterno? Pues las personas que con su vida sirvieron al pecado, que estuvieron inclinados al pecado sin arrepentirse. Si miramos los versículos anteriores de ese pasaje, en Mateo 25, los otros versículos, no los que leímos, sino los que estaban antes de esos versículos, Dios señala que hay dos tipos de personas: los que hicieron lo bueno y los que ayudaron, los que hicieron lo bueno, es decir, los que ayudaron
a los que estaban enfermos, los que visitaron a los que estaban en la cárcel, los que ayudaron a los extranjeros, personas que hicieron cosas buenas mientras estuvieron vivas. Y el otro grupo es el de las personas que no hicieron lo bueno, los que por el contrario no le dieron de comer al hambriento, no vistieron al que estaba de pronto pasando por necesidad, no visitaron a los enfermos, no visitaron a la gente en la cárcel, no ayudaron a los que lo necesitaban. Y es a esos dos grupos de personas los pone a uno a la derecha, a los que hicieron lo bueno, y a los que hicieron lo malo los pone a la izquierda. Y es que en este pasaje de la Biblia Dios separa a las personas por sus acciones. Y dice que los que hicieron lo bueno, los que van a la derecha, heredarán la vida eterna. Pero que los que no, los que hicieron lo malo, irán, es a los que pone al lado izquierdo y son ellos los que irán al fuego eterno. Y esto, si nos quedamos solo con esta información, vamos a ver entonces que la salvación dependía de las obras que hicieron. Sin embargo, mis niños, recordemos que nosotros no somos salvos por las buenas obras que hacemos, nosotros somos salvos por nuestra fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero cuando Dios nos salva, cuando Dios nos da una vida nueva aquí en la tierra, esa vida nueva que Él nos da se refleja a través de nuestras obras. Porque ahora su Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la capacidad de vivir como a Él le agrada. Y Él comienza a cambiar en nosotros todas esas cosas que a Él no le gustaban. Y de repente, entonces, ahí, en la medida que leemos la Biblia, que oramos, que buscamos a Dios, que nos congregamos, comenzamos a cambiar las malas palabras, el chisme, la ira. Todas esas obras de la carne comienzan a cambiar. Y es por eso que aquí dice que los que hicieron lo bueno se van a salvar. Porque es que esas obras buenas las comenzamos a hacer nosotros y son el reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Entonces, no hacemos las buenas obras para ser salvos, sino que hacemos buenas obras porque Dios nos ha salvado y nos da ese querer, ese deseo de hacer su voluntad, de ayudar al prójimo, de mostrar la luz de Cristo a través de nuestras vidas. Como podemos ver, mis niños, al final de los tiempos, Dios no va a dejar sin castigo a quienes han pecado y no se arrepintieron. El pecado trae la ira de Dios y la ira de Dios se manifiesta en el juicio final. Es decir, mientras estamos en esta vida, pasamos a veces momentos de aflicción, no siempre como producto del pecado, pero a veces sí. Porque el pecado, recordemos, trae la ira de Dios. Aquí en la tierra también la vivimos. Y la ira por la eternidad, pero aquí en la tierra también. Sin embargo, toda esa ira y esos malos momentos producto de nuestro pecado son reflejo de la misericordia de Dios que nos permite pasar por momentos difíciles para que nos arrepintamos, para que volvamos nuestro rostro a Él. Sin embargo, si no lo hacemos, tendremos el castigo más grande, que es el de estar separados de Dios por la eternidad. Y ese sí es un gran castigo, porque no tendrá fin. Ese será para siempre. Miremos lo que dice Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos que cuando hemos hablado acerca de la muerte, que fue el castigo que Dios le dijo a Adán que tendría si pecaba, que moriría, ¿se acuerdan que eso fue lo que le dijo? Esa muerte, ya lo hemos dicho, no solo se refería a la muerte física. O sea, sí era cierto que iba a morir de manera física, pero se refiere también a esa muerte espiritual que indica que va a estar eternamente separado de Dios. Y a eso es a lo que se refiere aquí en Romanos cuando nos dice que la paga del pecado es muerte. Y es que habrá muerte eterna, condenación eterna para las personas que no se han arrepentido.
pero también dice que la dádiva, que el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y es por eso que es importante que recordemos que ese sacrificio de Jesús en la cruz es para el perdón de nuestros pecados y que nuestra confianza debe estar puesta en Él como nuestro Salvador. Recordemos, mis niños, que esta vida aquí en la tierra es pasajera. Y la Biblia dice que después de esta vida habrá otra, una vida eterna. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27 dice: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sí ven? Esta vida terrenal un día terminará y después de esta vida vendrá el juicio de Dios. Ese juicio donde, como nos decía Mateo, va a separar a los buenos de los malos, a sus hijos de los que no lo son. Sus hijos estarán con Él por la eternidad y los que no son sus hijos estarán con su padre, el diablo, en ese lago de fuego, también por la eternidad. Y entonces podremos decir que cada hijo se reunirá con su padre al final de los tiempos. Por último, leamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y este es el versículo en Apocalipsis que nos señala que efectivamente el que no está inscrito en el libro de la vida será lanzado a ese lago de fuego del que hablábamos allá en Mateo. ¿Y quiénes son los que están inscritos en ese libro de la vida? Como lo dijimos anteriormente, los que pusieron su confianza en Cristo como Salvador. ¿Y en dónde estarán los que no fueron inscritos en el libro? En el lago de fuego. Porque el pecado merece la ira de Dios, y la ira de Dios se manifestará en el día del juicio, dando el pago que el pecado se merece. Recordemos lo que aprendimos. Hoy estudiamos la pregunta número 37 que dice: ¿qué merece todo pecado? Y aprendimos que el pecado merece la ira y la maldición de Dios. Y vimos que esa ira será manifiesta en el final de los tiempos cuando Dios le dé a cada uno el pago conforme a lo que merece. Por eso debemos poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, nuestro Señor, como nuestro Salvador. Vamos a orar. Precioso Dios, te damos gracias por la enseñanza que nos traes en esta tarde. Gracias, maravilloso Dios, porque nos recuerdas que el pecado merece tu ira y tu maldición, que son el justo pago del pecado y que quienes no se arrepienten recibirán esa condenación eterna. Pero hoy también te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, a través del cual podemos tener esa dádiva, ese regalo que tú nos das, que es la vida eterna. Te pedimos que nos perdones, que limpies nuestros pecados, Señor, que tu Espíritu Santo more en nosotros y que nos des la sabiduría y la fuerza para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, ahora los dejo con la profe Isabel para que sigan trabajando en las preguntas que ella les va a dejar. Un abrazo, que tengan una linda semana. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Chao. Hola niños, me alegra estar nuevamente con ustedes. Vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Hebreos 9, 27. Todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. Vamos a mirar las preguntas para hoy. La primera pregunta es: ¿qué merece todo pecado? ¿Qué merece todo pecado? La segunda pregunta es: ¿somos salvos por nuestras buenas obras o por la fe en Jesús? ¿Somos salvos por nuestras buenas obras o por la fe en Jesús? Y la tercera pregunta es: ¿quiénes están inscritos en el libro de la vida?
¿Quiénes están inscritos en el libro de la vida? Bueno, niños, esa fue la actividad de hoy. Quiero felicitar a todos los niños que están al día y que han estado juiciositos respondiendo las preguntas, y los invito a que continúen así. No olviden escribir las respuestas en los comentarios. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase. Chao.